Ahí están entrando. Perfecto. Lau, ¿das vos la intro que esperamos unos 2 minutitos? Dale, ¿ya nos están escuchando? Esperen porque, no, sí, todavía no, porque el botón se me desapareció. Ok, tranqui. 106 asistentes. Wow. Sí, bastante. Ah, sí, ahora sí nos están escuchando. Ahí está, alguien avisó por el chat. Bueno, las dejo y ustedes siguen entonces. Gracias, Sara. Bueno, arrancamos nomás entonces. Muy bienvenidos a todos a este espacio, bueno, generado por la comunidad de innovación de ADRA. Antes de comenzar, les agradecemos a todos su participación numerosa, vemos, así que estamos muy contentos de contar con ustedes, y especialmente a nuestros sponsors que nos acompañan siempre y hacen que este espacio sea posible, Visma, Couponstar y Medife. Vamos a tener un chat abierto. Hoy tenemos un encuentro muy rico en donde van a participar varias personas, con lo cual les proponemos, como siempre, ir dejándonos las preguntas en el chat y al final del encuentro vamos a estar, bueno, respondiéndolas junto con los speakers invitados. Bueno, vamos a introducir entonces el tema de hoy, que es cómo está People Experience hoy en Argentina, ¿no? ¿Qué le duele a las empresas hoy? Pusimos como en la convocatoria. Como introducción, si nos situamos en la prepandemia, People Experience era una tendencia, ¿no? Como que en Argentina no llegaba todavía a pasar tanto la barrera de la sensibilización a la acción. A lo sumo era un quick win, y Fer ahora nos va a contar un poquitito qué es lo que ha pasado en este tiempo, un quick win de unos pocos early adopters, ¿no? Pero si algo nos dejó, yo digo los cambios potenciados por la pandemia, porque no es solo la pandemia, fue a los de recursos humanos, a los CHRO, un lugar holgado y prioritario en la agenda del C-Level, ¿no? No había que hacer mucho ruido para mostrarle al negocio, en un contexto pandémico, cuál era, por qué era importante escuchar lo que le estaba pasando al colaborador en tiempo real o más allá de una vez al año. Y por otro lado, nos animamos también en este contexto pandémico a probar esto que nos trae People Experience de la personalización, ¿no? Tuvimos que salir a pasar a formato remoto a un montón de colaboradores y a otros no, que por la naturaleza de su rol necesitaban estar presentes en la operación. Con lo cual, muchas cosas del ADN de PX se pusieron de manifiesto y fueron piloteadas con el contexto pandémico. Pero, ¿qué más pasó en este tiempo? Bueno, Fer Caminos, que es coequiper de la Comisión de Innovación, de la Comunidad, perdón, de Innovación también, junto conmigo y Caro y Nieves, a las que les mandamos un saludo, que ya conocen, nos lo va a compartir en datos. Y después vamos a tener el placer de conversar con tres, yo digo, ejecutivas de PX hoy: Mariela Bevilacqua, HR Manager de Danone; Alejandra Rojo, Gerente de Comunicación Interna y Cultura de la Anónima; y Eleonora Coren, Jefe de Comunicación Interna y Cultura de Medife, que nos van a contar un poquitito cuál fue su experiencia implementando PX en este contexto. Fer, todo tuyo el espacio. Bueno, hola a todos, qué lindo tenerlos acá en este momento. Bueno, vamos a tomar unos 10 minutitos solamente como para tener datos sobre la mesa. Está buenísimo esto de poder medir. Y bueno, y acá les queremos contar cuáles son los datos de experiencia de empleado que tenemos de una medición hecha en mayo, que ustedes la contestaron, porque nuestra forma de alimentar estos datos es enviarles las encuestas y tener la cantidad de respuestas que siempre tenemos, su participación. Y lo rico también en esta oportunidad es que las vamos a poder comparar versus mediciones anteriores que ya venimos haciendo desde 2019, justo prepandemia.
Bueno, yo soy Fer Camino, soy directora de las prácticas de experiencia en PCG LATAM y UPAR Argentina. Y junto con ellos hicimos esta medición y con ADRA desde el 2019. Bueno, un poquito es esto, ¿no? ¿Qué es experiencia empleado? Y tiene que ver con un modelo de gestionar recursos humanos, pero entendiendo desde las personas en el centro y entendiendo que viven en nuestras organizaciones y qué sienten los empleados en ese journey, en ese camino, en ese momento a momento de lo que es la interacción, ¿no? ¿Y para qué hacemos esto? Porque en realidad necesitamos conectar con estos empleados para poder también sacar provecho a su máximo potencial de alguna forma, ¿no? Ellos también se autorrealicen, que sienten que creen, que aportan, y nosotros ir entendiendo también qué van necesitando a lo largo de ese camino para poder mejorar esa relación. Ahí un poquito adelantó Lau, que en realidad hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Especialmente en recursos humanos, donde todos nos vimos obligados a hacer un cambio drástico hasta de la forma de trabajar. Esa forma de trabajar no fue gratis, ¿no? Ese cambio, volver a casa, la gente vivió otras cosas, se dio cuenta de la tecnología, de poder teletrabajar, de qué necesitaba, y la pandemia provocó cambios humanos y laborales que hoy estamos sintiendo, y está esa necesidad de volver a conectar y volver a pensar desde las organizaciones cómo es esa propuesta de valor nueva que es diferente a la que teníamos en 2019. Y los datos nos van a ayudar a pensar en eso. Entonces vamos a empezar a ver una evolución de 3 indicadores claves que nos van a abrir los ojos, a nosotros por lo menos nos hizo como el wow, acá hay algo y tenemos que prestar atención, y es lo que más queremos compartir con ustedes, ¿no? El primero de estos datos es la satisfacción global. Estos 3 datos van a estar comparados versus 2019 y 2020, fíjense cómo este indicador de satisfacción, que era cómo valorarías tu satisfacción como empleado, cae un 18% de lo que era en 2019 a 2022. Esta nota tenía una escala del 1 al 10 y el promedio es lo que estamos viendo en pantalla, donde hoy es 6,3. El segundo dato, y acá sí es como que realmente nos va a hacer un clic, es el tema de rotación. Antes de mostrar el dato, para que no se distraigan, le voy a contar que acá la pregunta esta es sobre el deseo de cambiar de compañía en el próximo año, ¿no? Esta es la pregunta que nosotros relevamos, que la veníamos también preguntando desde 2019, y fíjense lo que pasó. Acá la tasa crece, pero en realidad es negativo que crezca. Fíjense que en el 2019 teníamos una tasa de rotación de un 15%, que decían estas personas que deseaban cambiar de empresa, y cómo hoy estamos en el sorprendente número de 53%. Esto tiene que ver también con la gran renuncia, lo que veníamos escuchando, lo que pasaba en Estados Unidos. Digo, hay mucho escrito, no es una gran novedad el tema, lo que estamos planteando ahora, pero sí que esté pasando en estos índices acá en Argentina, también con el contexto argentino, y entonces realmente acá hay un replanteo de decir claramente tenemos que pensar cómo volvemos a conectar con nuestros colaboradores, porque la mitad, por lo menos nos dicen este número, en esta comunidad de HR, está queriendo cambiar de empresa. Y con la mirada puesta en otro lado, ¿no? Y el tercer dato, un segundito, que voy a mover porque me tapó, ahí estamos, tiene que ver con el NPS, ¿no? Nosotros medimos NPS, que viene más de las metodologías de Customer Experience. Este indicador tiene que ver, es un indicador de fidelidad, ¿no? La pregunta es cuál es la probabilidad de recomendar a tu organización a un familiar o un amigo. Esto es como que fuerza esto de decir realmente estoy contento o no estoy contento con mi compañía porque le voy a recomendar a las personas que más quiero. El indicador va de menos 100 a más 100. Si el número es positivo, como lo era en 2019, significa que tenemos más promotores, aquellas personas que sí recomiendan, que detractores, aquellos que no están convencidos de recomendar. Y bueno, y fíjense cómo fue esta caída, ¿no?
de un número positivo, saludable de 2019, caemos a un 2020 en plena pandemia, con un -11, y hoy sigue cayendo, eso se duplicó en un año a un -22. Esa tendencia va también en picada, con -51 puntos de diferencia en 2 años. Bueno, y ahora nos quedamos con un numerito, el del medio, el del porcentaje más alto de variación. ¿Ustedes ven este cuadrito que yo veo acá que en mitad de la pantalla o no? Es solo mío. ¿Chicas? Es solo mío. Listo, está bien, porque hay uno y tengo miedo de estar molestándoles la visual. Bueno, cuando las personas nos decían que querían cambiar de compañía, la verdad es que esperábamos que este número iba a ser más bajo, pero igual le preguntábamos cuáles eran las razones. Y acá quiero mencionar 3. Digamos, voy a dejar la segunda razón, que es mejora de salario y beneficios, es alta, es un 63%, la voy a dejar de lado por un ratito, porque por ahí es la esperable en este contexto inflacionario. Es muy difícil también de manejar, hay que entender que sí que es un dolor y que realmente siempre está en una de las principales razones. Pero yo ahora me voy a focalizar en 3, que una es la primera razón, que tiene que ver con oportunidades de carrera, ¿no? Porque también lo vamos a ver ahora cuando veamos el journey, y porque también reflexionando un poco, uno puede pensar que en la pandemia quizás estas oportunidades de carrera estuvieron más dormidas y era más entendible de parte de aquellas personas que estaban trabajando y querían crecer, estaban en su momento, pero bueno, estábamos en pandemia, estábamos en casa, obviamente se durmió, pero ahora al abrirse la puerta, sí se está buscando estas oportunidades, y a veces como consejo también para lo que estamos viendo, también con las empresas que trabajamos, pensemos oportunidades también no solo como un crecimiento ascendente a las organizaciones, que sabemos que siempre son piramidales y a veces no surgen tan fácilmente, sino también oportunidades de carrera lateral, de conocimiento, de abrir la cabeza, de ir a otras áreas, ¿no? Que por ahí las personas lo pueden valorar mucho. Después voy a pasar al verdecito, ¿no? La causa número 3, que tiene que ver con el reconocimiento. Acá también un 57% habló de reconocimiento, y esto es algo que lo estamos notando mucho en cuanto a que las personas cada vez más necesitamos que nos digan cómo lo estamos haciendo, cómo ven nuestro aporte, ¿no? Esto el feedback, pero que nos reconozcan, que digan muy bien, qué es lo que estás aportando, cómo ese impacto de ida y vuelta, de ir notándonos, y esto tienen mucho que ver los líderes. Entonces, reconocimiento es una de las palabras claves que hoy también están surgiendo en todas las organizaciones. Y después, la tercera que quería mencionar tiene que ver con las número 4 y 5, que tiene que ver con ese nuevo modo de trabajar, este descubrimiento, este hallazgo que encontramos cuando vinimos a casa a teletrabajar de manera forzada, pero que encontramos muchas personas, digo no todas, poder equilibrar la vida personal laboral, tener ese gustito de poder teletrabajar, de también tener esa necesidad de ir a la oficina, pero bueno, ahí está, ¿no? Empezar a pensar y a investigar y a conectar con las personas, con qué está pasando acá, porque está surgiendo también esto de, hay mucha gente que prefiere el teletrabajo o un trabajo mixto, y cuando ahora se está volviendo a la presencialidad, se empiezan a generar esos quiebres. Bueno, ¿vamos bien por ahí? Sí, Fer, una preguntita que te interrumpo para hacerla ahora porque me parece relevante del público, Sí. que preguntan si estos indicadores son de algún sector específico, industria. Mira, en realidad nuestra comunidad de HR es variada a nivel de industrias y sectores, pero sí tenemos que pensar que alrededor del 70% de las personas que contestan esta encuesta es del público HR, es de nosotros, ¿no? Un poco es eso, no quise poner la muestra, estamos hablando de 400 encuestas aproximadamente, de sectores variados, pero con alta presencia de mujeres, que es lo representativo en HR, y del sector HR. Avanzo un poquito más. Bueno, y ahora les dije que era experiencias hablar de Journey. Yo voy corriendo,
pero porque quiero dejar a las chicas, ¿no? Y que ellas cuenten desde esto. Cuando hablamos de journey del empleado, a ver, vamos a ilustrar, ¿no? No se mareen, elegí un solo chart, pero para poder hacer economía de charts, pero veamos esto, ¿no? Acá evaluamos 7 momentos. Evaluamos la experiencia del colaborador desde que entra en la organización, y esto solo lo contestan los que recién ingresan en el último año, hasta la salida, ¿no? Pasando por el día a día, por el jefe, y en la salida también a los ojos de las personas que se quedan. Cómo son vistos esos procesos, esa vivencia de las personas que se van, pero desde los ojos que se quedan, porque en realidad eso impacta después en la experiencia que viven, ¿no? Lo primero que tenemos que observar acá es, fíjense la lista en rojo, que esta listita, perdón, la línea roja, esa línea roja es la del 2019. Cómo ese journey era vivido de una forma y qué pasó con la pandemia, con el gran salto, que después no nos pudimos recuperar, hasta bajamos un puntito más en la experiencia total, ¿no? Que es casi calcada la línea del 2020 y del 2022. Lo que estamos viendo acá en números significa nosotros medimos hechos. Los hechos positivos que están diseñados por las organizaciones para que sucedan y en qué medida los viven o no los viven las personas. Entonces, si viéramos números del 100%, quiere decir que todos los hechos que diseñamos se viven, o veíamos números acá del 80%, que era el 2019, que en su mayoría las personas vivían ese diseño. Hoy lo que está pasando, vamos a ver que estamos en un 63% total de hechos vividos y donde hay algunos pozos, especialmente en el día a día con el jefe y la gestión del cambio, que fíjense que son momentos que nosotros llamamos out, porque ya abajo del 60% de vivir esa experiencia es como realmente para empezar a prestar atención y a ver qué podemos cambiar, o a escuchar o a reconectar, porque algo no estamos haciendo bien. Uno también de los que más bajó tiene que ver con el acompañamiento profesional, y ahí no quedó marcadito porque justo zafó porque está en 60,2, pero en realidad es tan importante como los demás, porque estos 3 momentos son los que más impactan en esa tasa de NPS que les comentaba, ¿no? Y en la satisfacción. Realmente el foco desde los números y la recomendación desde nuestro lado es decir, pongamos foco acá, no sigamos tanto desarrollando el onboarding, el día a día, más allá de que por ahí no es que nos está dando súper recontra bien, pero eso no impacta tanto en los resultados como sí estos 3 momentos, el jefe, el acompañamiento profesional y el cambio. Y ahora me voy a quedar en uno de los momentos que tiene que ver con el acompañamiento profesional, que era también una de las razones principales, o la principal, de irse, ¿no? De cambiar de compañía. Fíjense acá en este chart, lo que quisimos ver es, le hicimos una pregunta a las personas para entender que no todos son iguales y que cada uno puede estar en su momento de carrera diferente, ¿no? Y acá vimos 3 grupos. Le preguntábamos si estaba en un momento de alto desafío o crecimiento, que el 37% nos dijo que sí, si estaba en un momento de dominio disfrute o de rutina y poco desafío. Esto eran cómo se dividían estas personas, ¿no? Fíjense cómo estos 3 grupos tienen una experiencia totalmente diferente. Miremos con el indicador principal que nos llamó la atención, que es la rotación. Fíjense que las personas que realmente hoy están en un momento de desafío, esto de querer crecer, ¿no? de que se sienten desafiados, tienen una rotación que es menos de la mitad de la que habíamos visto, el indicador del 53%. Y en cambio los otros 2 segmentos son los que hoy claramente están pidiendo a gritos ese cambio de trabajo. Y si lo vemos por satisfacción, fíjense también cómo cambia la satisfacción de las personas que tienen desafíos, que están aprendiendo, que se sienten activos versus aquellos que tienen rutina y poco desafío. Quizás el mensaje principal acá es prestar atención desde la experiencia a estos distintos segmentos acá.
hicimos esta segmentación, pero seguramente en cada organización tenemos diferentes personas que viven la experiencia de manera distinta y tienen distintas necesidades. Y el segundo mensaje es que como seres humanos todos necesitamos, especialmente en nuestro trabajo, esta chispita, este desafío, aunque sea en mi metro cuadrado, aunque sea ahí, bueno, por ahí las chicas pueden contar un poquito más, pero en su trabajo de rutina decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Que me den feedback, que me den ese reconocimiento de cómo mejoré algo y puedo a nivel lateral y sin grandes crecimientos y cambios de salario poder seguir aportando y creciendo en la compañía. Y por último, y ya corto, dos temas. La última pregunta que le habíamos dicho es cuáles eran los desafíos de HR en este año, y fíjense cómo experiencia de empleado y evolución del trabajo híbrido son las grandes preocupaciones de HR hoy, y por eso este webinar, y por eso tan rico lo que las chicas nos van a poder compartir en los minutos que quedan. Bueno, gracias y perdón que se hizo un poquito más largo. Bueno, Fer, no, muchísimas gracias a vos, súper interesante, ¿no? Un poco ver qué está pasando en general en las compañías, más allá de que después sabemos que es súper relevante salir a entender qué es lo que sucede en mi contexto en particular, y bueno, por eso trajimos 3 referentes que yo digo que son PX Executives porque han podido pasar y han podido mostrar el impacto de PX en el negocio, transitando el camino de la sensibilización a la acción, pero fuerte, ¿no? Ahora ellas nos van a contar un poquitito de qué se trata. Marie, te damos primero la bienvenida. Mariela Bevilacqua es HR Manager de Danone, tiene un carrerón en recursos humanos, Thomson Reuters, Alpargatas, Siemens, etcétera. Pero bueno, Mari, lo que queremos que nos cuenten, las 3 en particular, luego voy a presentar al resto de las chicas, es primero, ¿qué vieron en PX? ¿Por qué en ese contexto que Fer relataba, ¿no? Producto de la pandemia, PX despertó una nueva mirada y la convicción de tenemos que hacer algo con esto. Y después, ¿qué hicieron y cómo? ¿No? Que nos compartan un poco qué era lo que pasaba en sus compañías y a dónde estamos paradas hoy. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Lau, gracias a todos. Les cuento un poco cómo fue este viaje que yo llamo un viaje de transformación, de cómo empezamos a incorporar el enfoque de PX en Danone Argentina. Y si quiere, nuestro punto de partida tuvo 2 avenidas de trabajo. Una relacionada un poco a lo que contaba Fer recién, ¿no? A una conciencia muy grande de que había indicadores y había una crisis del talento, que obviamente no era excluyente a Danone, pero que nos interpelaba y que tenía que ver con nuestros niveles de turnover y nuestros niveles de engagement, sobre todo en 2020 y 2021. Así que eso por un lado, una pregunta de, bueno, algo tenemos que hacer y evidentemente nuestra propuesta de valor tiene algunas oportunidades. Y por otro lado, un proyecto que no arrancó siendo un proyecto de People Experience, arrancó siendo un proyecto de transformación de HR como función, ¿sí? Integral, en que nosotros nos preguntamos si realmente el valor que estábamos generando en el negocio y nuestra contribución al negocio era de impacto, ¿sí? Entonces empezamos por entender, por preguntarnos primero a nosotros, por preguntarle al negocio, por preguntarle a nuestro usuario si realmente estábamos impactando positivamente en las personas y efectivamente en el negocio. Identificamos una serie de oportunidades, no voy a entrar en detalle en todas, pero sí en una particular que después se linkeó con People Experience, que tuvo que ver con un HR muy enfocado en procesos, ¿sí? Que era algo que inicialmente a nosotros no nos generó ninguna pregunta, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a liderar procesos desde HR, pero bueno, el negocio nos estaba diciendo que no necesariamente esos procesos que nosotros liderábamos tenían valor, tenían impacto, ¿sí? Realmente le funcionaban al negocio o eran procesos que nosotros hacíamos por cumplir con nuestra agenda transversal, por cumplir con los lineamientos globales, ¿sí? Entonces ahí se dispara un poco más la pregunta de nosotros queremos ser, y tomo una frase que le he escuchado decir a Laura varias veces, un área expendedora de procesos, ¿sí? Que queremos seguir el proceso de performance, o queremos ser realmente un área que impacte en la experiencia de las personas. Entonces ahí apareció el concepto de experiencia, ¿no? De cómo podemos mejorar la experiencia
de las personas que trabajan con nosotros, pero también nuestra propia experiencia como HR, ¿no? Porque también sabíamos que a nosotros teníamos algunos puntos de dolor en nuestra propia experiencia. Así que ese fue, si se quiere, el punto de partida. Generamos la primera pregunta fue, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Y qué significa trabajar sobre experiencias? Y para eso generamos un squad de trabajo, ¿sí? Una célula de trabajo que conformamos inicialmente con personas de HR, después fuimos sumando a alguna que otra persona del negocio, ¿sí? Pero inicialmente fueron personas de HR. Por supuesto, nosotros sabíamos poco de la metodología de PX. Nos capacitamos, la célula hizo todo un proceso de upskilling respecto a qué es hablar de experiencia y cómo se gestionan las experiencias y qué hay detrás, ¿no? Porque hay una metodología muy interesante atrás de eso, una forma distinta de hacer las cosas. Pero ninguno era experto en PX. Principalmente quienes conformaron esa célula eran agentes de cambio, eran personas que entendían que HR tenía que hacer una transformación y que nosotros teníamos que llegar a otro lado. Así que ese fue como el impulsor, las propias ganas de pensar que podíamos hacer las cosas distintos. Esta célula trabajó ya hace más de un año que funciona, sí, cada uno tiene su rol tradicional en la estructura y además tiene esta contribución en la célula de People Experience. El proceso lo iniciamos muy by the book, ¿sí? Que era lo que conocíamos de People Experience, o sea, empezamos por definir con qué scope de toda nuestra población. Danone tiene más de 4.000 empleados, con lo cual había que acotar un poco el scope. Empezamos por trabajar en nuestra población más crítica en ese momento, que era lo que nosotros llamamos empleados de sede, ¿sí? Los empleados de finanzas, de marketing, sí, que eran como nuestra población más hot, la que más rotaba. Entonces empezamos por revisar la experiencia de esta población. Iniciamos el proceso de empatía, ¿sí? Como lo llama la metodología, y ahí vinculamos, hicimos un mix entre herramientas más tradicionales del research, como entrevistas y como encuestas, ¿sí? Y después sumamos, que para mí fue un gran hallazgo en este proceso, algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Entendiendo que la tecnología nos podía ayudar a apalancar el proceso de conocer a nuestro usuario, ¿sí? El objetivo en esa primera etapa era entender cómo nuestro empleado, el Danoner, como le decimos nosotros, nuestro usuario, realmente vive la experiencia acá. Así que utilizamos, como le decías recién, herramientas tradicionales, incorporamos tecnología, incorporamos un chatbot que funcionó a modo prueba piloto y que lo que hacía el chatbot muy simple, pero que nunca habíamos hecho hasta ahora, era preguntarle al empleado cómo estaba viviendo la experiencia, ¿sí? El chatbot lo preguntaba con mucha más frecuencia de lo que nosotros le solemos preguntar al empleado. Si nosotros tenemos las tradicionales encuestas de clima anuales, encuestas de pulso cada cierta cantidad de meses, pero entendíamos que la experiencia del empleado cambia muy rápido, entonces necesitábamos algún mecanismo para capturar esta información always on, ¿sí? Prácticamente en tiempo real, con lo cual el chatbot nos ayudó a ir preguntándole con cierta frecuencia al empleado cómo se sentía, y atrás de ese chatbot teníamos todo un dashboard que nos arrojaba información y que nos permitía vincular variables de qué le estaba pasando al empleado en ese mes, qué pasaba con el empleado de determinada área, de determinada negocio, ¿sí? Así que eso fue como una incorporación súper interesante. Una vez que tuvimos todos esos datos, ¿no? Fue un momento importante para el equipo, es qué hacemos con tanta información, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a analizar datos, no somos researchers, con lo cual, bueno, fue un proceso de aprendizaje también el empezar a convertir ese dato primario en un dato interpretado, ¿no? En un dato que nos hablara de la experiencia del empleado. Así que trabajamos en eso. Con toda esa información construimos los arquetipos, ¿sí? Esta representación gráfica, este user personas, como también se lo llama, que nos hablaba de cuáles eran los diferentes perfiles de empleados que nosotros teníamos en esa población. Identificamos 3, arquetipamos, construimos, como mostraba recién Fer, nuestro journey de cómo el empleado vivía la experiencia en Danone desde que entraba hasta que se iba, ¿sí? Fue un journey como completo de la experiencia
del Danoner. Y con eso identificamos algunas cosas que fueron confirmaciones de momentos wow del empleado que nosotros ya sabíamos que no funcionaban bien o que le dolían al empleado, y tuvimos otros hallazgos que nos sorprendieron, ¿sí? A modo de resumen les voy a contar los 3 momentos wow que al empleado de Danone le dolían. Uno era la propuesta de valor en términos de beneficios, ¿sí? Danone tiene un portfolio completísimo de beneficios, pero sin embargo nuestro usuario nos decía que había beneficios que estaban faltando, ¿sí? Beneficios vinculados con el bienestar, beneficios vinculados con nuestras propias marcas, ¿sí? Con el rol que tenía el empleado en el ser embajador de nuestras marcas. Un segundo momento, que fue el momento que nos sorprendió, que tiene que ver con el momento en que el empleado de Danone transiciona entre un rol y el otro, ¿sí? Es promovido, tiene un movimiento lateral, cambia de unidad de negocios, un momento que quizás nosotros desde HR no teníamos mapeado como un momento de dolor, y sin embargo nuestro usuario nos estaba diciendo que era un momento que no la pasaba bien, que no se sentía contenido, que no se sentía comunicado, que no sentía que tenía las herramientas adecuadas, y esto para nosotros fue realmente un hito. En Danone las personas tienen una tasa de movilidad muy alta, con lo cual había mucha gente que transitaba esa experiencia y nos estaba diciendo que no era una experiencia que fuese positiva. Así que ese fue el segundo momento. El tercer momento tenía que ver con el momento del egreso, ¿sí? Que también es un momento, por supuesto nosotros hacemos entrevistas de egresos, tenemos los procesos, si se quiere, tradicionales para entender por qué una persona se va de la compañía, pero si se quiere, el hallazgo no tenía tanto que ver con la experiencia del que se iba, que de igual forma ahí había una oportunidad de que la persona estuviese más acompañada en el proceso de salida, pero el wow era en qué pasaba con las personas que se quedan en un equipo que pierde talento, ¿sí? En una organización, estoy hablando de 2020, 2021, tuvo niveles de turnover muy desafiantes. Nosotros teníamos equipos que quedaban muy seguido incompletos, ¿sí? ¿Y qué pasaba a esas personas a las que vos, mientras haces la búsqueda y tratas de reemplazar la posición, le pedís a otras personas de tu equipo que tomen tareas de forma transicional? Bueno, ¿qué pasaba con eso y cómo se sentía el usuario o el empleado cuando de forma bastante seguido vos le pedías o la organización le pedía tomar tareas o tomar doble roles y demás? Así que esos fueron como momentos que fueron interesantes, fueron momentos que nosotros desde el proceso de recursos humanos no teníamos nada identificado, no hacíamos nada en concreto, porque no era un proceso tradicional. Entonces ahí fuimos descubriendo que, bueno, que al empleado le pasan cosas, ¿sí? Desde el sentir, obviamente desde lo que piensa, de cómo se comporta, pero sobre todo desde el plano emocional en diferentes momentos de su experiencia. Así que sobre eso avanzamos a la última instancia, que tenía que ver con la ideación y con el prototipado, ¿sí? Parte de la filosofía de esta metodología es testiemos para después ganar escala, así que así hicimos. El proceso de ideación, y acá el segundo fundamental de PX, tiene que ver con idear de la mano del usuario. Basta de un HR que piensa o diseña soluciones que él piensa o que como área cree que son relevantes para el empleado. Entonces, el proceso de ideación fue realizado con empleados de diferentes niveles, de género, áreas, edades. Así que fue un proceso profundo de ideación, y sobre eso identificamos cuáles eran las iniciativas que nosotros queríamos empezar a poner en valor para poder solucionar, ¿sí? o mitigar estos momentos de dolor que habíamos identificado en el primer proceso. Así que ese fue como el cierre decime, Lau, si estoy bien en tiempo, si no. Sí, ya vamos redondeando. ¿Y por qué? Porque bueno, ahí termina. Importante va a ser dejarle un espacio después a la gente que ya están tirando algunas preguntas, pero lo vamos a dejar al final, así podemos, capitalizar la hora. Ahí cierro. Nada, Marie. Bueno, nada, con eso cerramos el proceso de ideación, implementamos ideas, que ahí es otro gran cantar en el mundo de PX. Hay que transformar mindsets en la organización, los nuestros y los del negocio también, con lo cual con las ideas sobre la mesa
inició todo un proceso de gestionar y de influenciar stakeholders para contarles por qué esto traía soluciones distintas a lo que tradicionalmente hacíamos. Así que con eso cierro. Muchísimas gracias, Marie. Bueno, esto de instalar a PIEX como un organismo vivo, ¿no? Me parece que resume un poco este primer trabajo que después continúa y se va escalando de manera continua. Bueno, Ale, te damos la bienvenida a Alejandra Rojo, gerente de comunicación interna y cultura en La Anónima. Tiene un carrerón, estuve chusmeando tu perfil, Ale, en La Anónima, en recursos humanos y antes en SGS. Bueno, contanos, Ale, un poquito tu experiencia con esto. Bueno, en realidad un poco me parece importante contextualizar a las personas que están del otro lado, digamos, la dimensión de La Anónima. Como no tenemos tanta presencia en Buenos Aires, un poco contarles el corazón de nuestro negocio es el supermercadismo, el retail. Tenemos 164 sucursales a lo largo de toda la Argentina, somos más de 11.500 colaboradores, pero aparte somos mucho más que un súper porque tenemos, no sé, todo el desarrollo de nuestro e-commerce, toda la parte del contact center, tarjeta La Anónima, la fintech, plantas frigoríficas. Entonces eso abre una diversidad dentro del mundo del retail que, digamos, apoya y fortalece el corazón de nuestro negocio. Pero no, y nuestro primer contacto con experiencia fue en el medio de la pandemia. Tuvimos, como creo que nos ocurrió a todos, de un día para el otro irnos a casa, y todas las personas, por lo menos nosotros desde La Anónima, no teníamos una preexperiencia o un momento de prueba de ese home office. Entonces ahí tuvimos la oportunidad a través de ADRA de hacer contacto con PSG y Lookup, y ahí conocimos un poco más de la metodología y nos impactó esto de poder comprender qué viven y qué sienten las personas. Y el momento del teletrabajo fue clave para nosotros porque no teníamos ese termómetro del día a día, de la cotidianidad, sino que esos vínculos empezaron como, en algunos puntos se acercaban más y en otros la distancia misma hacía que perdiéramos ese termómetro de lo que vivíamos cada uno adentro de nuestros hogares. Y ahí hicimos el primer contacto con experiencia, con una metodología también, digamos, una encuesta pensada exclusivamente para La Anónima, donde teníamos datos de un público que estaba teletrabajando. En aquel momento 400 colaboradores. La gente tuvo, digamos, enseguida todo el mundo respondió, se afianzó con la metodología y ya llegando al final de la pandemia volvimos a medir y eso nos ayudó, que me parece que es la gran clave, es tomar decisiones con datos, ¿no? Dentro de la experiencia y de la metodología, poder ir también pensando y creando una forma de regreso a la oficina. Ese fue el primer contacto, pero después, por eso dimensionaba el tamaño de La Anónima, porque en este camino que estamos transitando con intenciones de certificar como empresas B, donde asumimos un compromiso de triple impacto y nuestro foco está en las personas, en todas las personas, digo, tanto los colaboradores y las colaboradoras como nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestros proveedores, y el foco de poner a las personas en el centro, alineado a nuestro propósito de acercar un futuro mejor, teníamos que salir a escuchar a todos nuestros colaboradores, para entender que estaban viviendo también desde, digo, ya no solo esta parte de staff o gente de oficina que está detrás de una computadora, sino esas personas que están en el contacto directo con los clientes y que están detrás de una góndola o detrás de una caja, haciendo que el negocio viva día a día. Así que la metodología ya no fue solo para 400, sino que se amplió a los 11.500. Ese fue un gran salto que para nosotros también como experiencia, primero saber qué llegada iba a tener, o sea, bueno, la intención de escuchar a todos estaba, pero a ver si las personas querían contarnos algo. De lo que es staff tuvimos 100% de aceptación, y de lo que es operaciones, que tiene un alto impacto, en el total de nuestra nómina es más del 80%, tuvimos el 50% de respuestas. Eso también fue como un gran desafío, pensar cómo llegar a todos con la metodología, con las preguntas, con un cuestionario que
transitaba, como Fer contaba, el momento a momento, ¿no?, que viven nuestros colaboradores y colaboradoras con la organización, con su jefe, con los equipos, y también tuvo una parte adicional que era introducir todos aspectos de diversidad e inclusión, porque en esta ambición de certificar como empresas B, necesitamos tener datos para poder afianzar, digamos, dentro de la comunidad de personas de la Anónima, cómo es ese público, ¿no? Nuestra segmentación, ahí se hicieron preguntas que tenían que ver exclusivamente con diversidad e inclusión, con aspectos de segmentación, género, autopercepción de género, nivel socioeconómico, nivel educativo, no sé, discapacidad, si las personas, si nuestros colaboradores presentaban alguna discapacidad o si vivían o tenían a alguien a cargo con personas con discapacidad. Entonces eso nos permite también tener una foto de cómo es hoy nuestra, digamos, la segmentación dentro de la Anónima para comenzar a traccionar acciones alineadas a nuestro público en particular y que eso potencie la experiencia de todos los que trabajamos dentro de la organización. Entonces esos fueron como los grandes focos que tuvo nuestra metodología y me parece que el dato, nosotros tuvimos un gran involucramiento del top management desde el inicio del proyecto. En todo momento el top management estuvo muy presente, esto lo comento porque me parece que es fundamental para aquellos de recursos humanos que están pensando en implementar la metodología, afianzar al top management en la metodología y en lo que vamos a poder lograr aplicando la metodología. Entonces, ese involucramiento estaba y ahora están los datos, están los resultados y las decisiones se toman en función de datos. Ya no es sobre supuestos o intenciones o generalidades, sino que están fundamentadas y respaldadas sobre los datos que nos arrojó la encuesta. También, alineado un poco a lo que contaba Mariela recién en Danone, nosotros ya implementamos, hicimos todo este trabajo de co-creación con grupos de trabajos muy diversos en edades, diversos en perfiles, diversos en posiciones, digamos, muy ampliado el público para que todos también empiecen a sentirse parte y puedan entender que la experiencia también la creamos entre todos, ¿no? Entre todas las personas que conformamos la organización. Que a veces, como bien decíamos, a veces desde recursos humanos tenemos como esa ambición creemos que algo va a funcionar y no lo las personas quizás no lo reciben de la misma manera. Entonces, este cambio en la cultura, en la forma en la que generamos acciones de mejora, involucrar a las personas me parece que es un plus y que realmente invito a todos a que lo hagan porque genera valor y la escucha se abre aún más. Digo, ya no solo te escuché a través de los datos, sino también te hago parte de que vos vengas en estos momentos de oportunidad que encontramos dentro de la medición, que no para hacer alarde de la Anónima, pero viendo lo que da el mercado respecto de la Anónima, es nuestra experiencia con la metodología es altamente satisfactoria, pero no por eso, no por tener buenos números, dejamos de buscar oportunidades de mejora. Me parece que todo el tiempo ese también es nuestra responsabilidad y nuestro rol, ¿no? De una vez que implementamos la metodología, ver cómo podemos maximizar y seguir impulsando acciones para que esa experiencia cada día sea mejor y realmente estar cerca de las personas, entendiendo cómo viven y sienten todo lo que uno piensa desde recursos humanos, ¿no? Y después me parece así un poco como también para cerrar la experiencia que tenemos desde la Anónima con la metodología, el valor agregado que nosotros en una empresa de retail ya medíamos NPS con el cliente, o sea, qué nivel de satisfacción, qué probabilidad tenemos de que nuestros clientes nos recomienden para seguir comprando, contra el nivel de satisfacción que tienen nuestros empleados, ¿no? ¿Con qué probabilidad recomendarías a la Anónima a un familiar amigo para trabajar? Y empezar a hacer una correlación de esa información. Entonces, ese es un punto de partida, estamos iniciando ese camino, si bien hace muchos años que medimos el nivel de satisfacción de los clientes,
ahora tenemos que iniciar el camino para empezar a correlacionar esa información y que todavía nuestro trabajo tenga más impacto en el negocio, que en definitiva eso es lo que buscamos todos que suceda, ¿no? Así que, un poco resumiendo, es esa la experiencia que tuvimos con la metodología. Súper interesante lo que trajiste. Bueno, algunos temas que resalto y le damos el paso a Ele, es qué importante el involucramiento del top management en la implementación de una estrategia PX. Después hablaste de la operación, ¿no? De que tuviste la oportunidad de escalar PX a la operación, y habitualmente esto sucede mucho, ¿no? Como que los que venimos de HR, el core, el foco de nuestras iniciativas a veces está en staff, y hay una oportunidad también en escuchar a veces lo que de pronto para algunos negocios es la gran masa de población, e incluso la que está al lado muchas veces del cliente, ¿no? Que son los non-desk workers o los trabajadores fuera de oficina. Y obviamente la frutilla del postre, que es poder lograr nosotros, los de HR, por primera vez, con ayuda de la tecnología, de la ciencia de datos, de todos los recursos, de la agilidad, poder mostrar cuánto vale un punto de NPS en el negocio, ¿no? Cómo correlaciona el INPS con el Net Promoter Score del cliente y tantos otros indicadores más. Gracias, Ale, no quiero robar más tiempo. Ele, frutilla del postre, porque a ver, si hubo una industria que en la pandemia fue protagonista, es la tuya. Así que bueno, Eleonora Koren es responsable de comunicación interna y cultura en Medife, pero me interesó mucho de tu perfil, Ele, que venís de marketing, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que venimos un poco siguiendo los pasos de Customer Experience y de las áreas de marketing desde HR, me resultó interesante, bueno, ese viraje y queremos saber todo. Bueno, se escucha bien, ¿no? Estaba con problemas de audio. Bueno, yo las estaba escuchando a las chicas y pensaba que justamente en Medife nosotros no entramos by the book a PX, entramos medio por la ventana. ¿Y entramos de qué forma por la ventana? Yo pensaba en el 2020, nosotros tomamos la decisión en el mes de marzo del 100% de la compañía pasar a trabajar en formato de teletrabajo. Era un formato que nosotros no teníamos implementado. Teníamos una idea de empezar a trabajar con un formato mixto, pero realmente estaba muy esbozado. No teníamos ni siquiera todas las herramientas en ese momento para tener a toda la población trabajando, así que de emergencia logramos en una semana tener a las 1.200 personas trabajando desde sus casas y brindando un servicio esencial, que era salud, donde nosotros debíamos garantizar que eso sucediera, en un formato completamente distinto para nuestro negocio. Digo algo que es evidente, que en HR trabajamos con personas, a nosotros se nos hizo evidente en la pandemia, cuando, digo, para mí las ventanas de estar todos teletrabajando, y esa ventana que se abrió a la vida privada de las personas, porque cada computadora vos veías a niños, niñas, mascotas, parejas, es como que, no al principio, pero con el correr de las semanas se empezó a ver que atrás de esa computadora había personas, había mucho más que el dato que teníamos nosotros en la nómina, ¿no? Y vimos que ese dato que teníamos en la nómina no nos servía para gestionar esta experiencia que no habíamos diseñado, que habíamos tenido que entrar de emergencia y que necesitábamos, nos faltaba información para saber quiénes éramos, quiénes éramos todos. Entonces nosotros entramos así, entramos por la ventana completamente, por estas ventanitas que digo que se nos abrieron en pandemia. La conocimos a Fernanda, al equipo de PSG Lookup, a través de ADRA también, y entramos preguntando también cómo era la experiencia de quienes estaban en distintos momentos vitales. Entendimos que por ahí no era lo mismo esos cortes por generaciones o por posiciones que hacíamos nosotros habitualmente, sino que a veces tenía más que ver una persona de 25 que vivía con chicos, con una de 40 y que también tenía chicos, que alguien de la misma generación que por ahí estaba viviendo solo y cursando un posgrado en ese momento. Que nos alineaban otras cosas, no necesariamente los cortes tradicionales que nosotros estábamos haciendo. Y aprovechamos también para preguntarle a las personas cómo viajaban, cuando
en una eventual vuelta a la presencialidad, cómo ellos se movían hasta las oficinas, a qué distancia estaban, si usaban vehículos propios o si usaban transporte público. Les preguntamos cuánto tiempo pasaban en videollamadas. Quisimos indagar un poco para ver cómo vivían esta experiencia a la que habíamos entrado a la fuerza y sin diseñar, para que nos fuera un input para empezar a diseñar una experiencia que nosotros queríamos transitar, que era la de una modalidad de trabajo híbrido, y que es la que estamos transitando hoy. Y ahora les cuento un poco eso que me parece lo más rico, pero hoy sí estamos, recién después de 2 años y después de 2 mediciones, hoy estamos haciendo algo más by the book, donde esta semana estamos haciendo focus para armar arquetipos de las personas que forman parte de nuestra organización y donde estamos armando un journey súper completo, desde el onboarding, incluso desde nos estamos conociendo, desde un pre-onboarding hasta la salida. Así que también para las personas que nos están escuchando, que me imagino que son de organizaciones, de compañías distintas, algunas más grandes, otras más chicas, con distinto acercamiento y grados de profesionalización, quizás en la parte de HR, que hay muchas formas de entrar a PX, y creo que todos los que entramos nos enamoramos, porque cuando empezás a ver datos y podés gestionar distinto, te empezás a transformar vos, se empieza a transformar el área de HR, porque a nosotros nos transformó, porque hoy decimos que las personas y el negocio están en el centro, las dos cosas, personas y negocio, y nos empezó a hacer ruido también algo parecido, había algunos procesos que los empezamos a repensar, porque a veces está corriendo un proceso que cuando lo mirás desde PX no tiene tanto sentido. No tiene sentido tal cual lo hacías. Por ahí hay que darle hay que reformularlo. Y el año pasado, cuando dijimos, bueno, vamos a aprovechar el input que tuvimos con el pulso que hicimos en el 2020, la experiencia que transitamos a la fuerza y cómo vamos a diseñar una experiencia de trabajo híbrido, lo primero que hicimos, así en esta forma sui generis que tuvimos de entrar nosotros, fue armar unos encuentros de co-creación, donde les preguntábamos a las personas que recuperaran lo que querían sostener del teletrabajo, qué es lo que extrañaban de la presencialidad, y sobre todo buscábamos resignificar el espacio presencial, el por qué volvíamos, después de demostrar que durante 1 año y medio habíamos podido teletrabajar, por qué volvíamos a las oficinas, qué íbamos a hacer esos días que estuviéramos en las oficinas, íbamos a hacer lo mismo que sabíamos que podíamos hacer en nuestra casa, o íbamos a hacer algo diferente. Y la verdad es que para nosotros era un desafío porque no estábamos muy seguros tampoco. Entonces hicimos estos encuentros de co-creación, salieron algunos emergentes, esos emergentes los tomamos para hacer un nuevo pulso en el que decidimos medir 4 momentos, el de la comunicación, el día a día, el del equipo de trabajo y los momentos del día a día con el líder. Y ahí decidimos con el equipo que lideraba Fer, algo que me pareció súper interesante, como ella dice siempre, y a mí me encanta, la experiencia se siente y se vive. Entonces queríamos saber si estos momentos las personas los vivían sí o no, y si los vivían ¿dónde? ¿En la presencialidad? ¿Los vivían en el teletrabajo o los vivían en ambos lugares? Y el descubrimiento que tuvimos es que las cosas en general, más del 50% pasaban en ambos lugares. No había algo que excluyentemente pasara en la oficina. Y si algo pasaba, sobre todo en la presencialidad, era el encuentro social. Es como que eso costaba más en la modalidad de teletrabajo, pero era lo único. Casi que algunos temas que eran claves para el negocio, para la gestión, pasaban en ambos lugares. Y tuvimos otros hallazgos que eran interesantes, que era que, por ejemplo, algunas cosas que seguían siendo oportunidades de mejora y que siempre aparecen como feedback o reconocimiento, nosotros podríamos decir que por ahí la oportunidad de feedback o de reconocimiento se da más en el ámbito presencial que en el teletrabajo, y en el teletrabajo después de 1 año y medio de pandemia y de transitar full remoto, lo estábamos perdiendo, y no, porque efectivamente en los lugares donde más se había dado feedback, cuando preguntábamos, ¿el feedback lo recibiste más presencial o en modalidad teletrabajo? La mayoría lo había recibido más en modalidad teletrabajo que presencial, y lo mismo los reconocimientos. Con lo cual ahí hay como algunos temas que por ahí nosotros pensamos que son la modalidad remota es un impedimento para que sucedan, y en la práctica, preguntándole a las personas, entendimos que podía desarrollarse también en ese ámbito. Y después, el otro
el otro punto interesante que encontramos fue cuando les preguntábamos a las personas cuáles eran los drivers principales que encontraban del home office y de la oficina. Y ahí teníamos, qué mal mi lectura, mi visualización. Pero confirmábamos en la oficina que las personas valorizaban el socializar, que lo habían perdido y encontraban. Y acá hay una diferencia con lo que contaba Ale. Acá estoy hablando de personas que trabajan atrás de una computadora. No estoy hablando de personas que tienen que estar en el espacio para realizar su trabajo. Y estas personas extrañaban sociabilizar. Eso lo valoraban todos de trabajar en la oficina. Y aparecían otros puntos como la resolución de temas interáreas y el trabajo en equipo, que se valorizaba, era algo que se valorizaba de la oficina. Se rompían algunos mitos, como que éramos más productivos, íbamos presencial y que se potenciaba la creatividad. Y del home office, las personas valoraban el equilibrio, la productividad, la concentración, y algo que también se rompía como mito, es que nosotros presuponíamos que la flexibilidad horaria o la autonomía no estaban por ahí tan dadas en este espacio, y las personas ganaron muchísima autonomía en este tiempo en el que aprendieron también a teletrabajar. Pero lo más interesante fue que en un momento no seguía haciendo ruido estos drivers principales que encontraban las principales valoraciones en uno y en otro espacio, porque la concentración, y efectivamente cuando fuimos dijimos, bueno, hagamos otros cortes, esos cortes que hablábamos al principio, que por ahí en los distintos momentos vitales que están las personas, que no es lo mismo, y los momentos vitales no siempre coinciden con los cortes generacionales, porque no todos tienen hijos en el mismo momento, no todos están estudiando en el mismo momento, en relaciones de pareja o viviendo solos. Eso impactaba muchísimo. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que esto que decíamos, la concentración, había gente, un equipo de personas que tenían hijos pequeños, que valoraban la oficina como un espacio para ganar más concentración, mientras que aquellos que vivían solos o con su pareja encontraban que el ámbito donde más concentración tenían era cuando trabajaban desde sus casas. Después tuvimos otro hallazgo que nos pareció súper interesante y que tiene que ver con cómo vivimos la experiencia, y para lo que también me parece que sirve un montón esta metodología, es que a veces tenemos sesgos de nuestro propio espacio y de lo que ocupamos. Y cuando hablamos de las personas, muchas veces decimos, no, las personas necesitan ir a la oficina para resolver temas interáreas. Y bueno, no somos lo mismo las personas que tenemos 20 años de recorrido en oficinas, que las personas que, por ejemplo, están entrando ahora a las oficinas. Entonces, encontramos que, por ejemplo, ahí encontramos una cosa que nos pareció súper interesante, que los chicos de menos de 25 años, que recién estaban entrando y que vivían con sus familias, con sus padres, valoraban un montón el espacio de la oficina, pero lo valoraban por otros motivos. Lo valoraban porque tenían mejor lugar para trabajar, mejor conectividad, lo valoraban casi como un espacio de coworking, donde ir a encontrarse, a sociabilizar con otros como ellos que estaban trabajando, en un lugar donde tenían todas una espacialidad que los situaba en lo laboral, en el trabajo, una mejor conectividad y donde se sentían cómodos trabajando. Y teníamos recién los más 45 empiezan a valorar, o los más 40 siendo generosos, pero los más 45 sobre todo con un gran trayectoria de presencialidad, valoran el solucionar problemas entre áreas, el trabajo en equipo. Es gente con otra trayectoria que valora el espacio del encuentro con el otro muy distinto a como lo valoran los menos 25. Igual ahí encontramos un match, sobre todo los más 55 que eran amantes de la presencialidad, eran los que más la extrañaban, porque también la mayoría estaban en otro momento vital donde no encontraban por ahí otros incentivos para estar tanto en su casa como niños pequeños o cuidado, no sé, gente que tuvo mascotas, otras situaciones, pero los más 55 querían volver a la oficina. Y ahí encontramos también un match interesante entre este grupo que estaba entrando al mundo laboral, este talento senior que tenemos en las organizaciones, donde incluso alguna hipótesis de tutoriar y de hacerles conocer este mundo laboral a los más jóvenes que están entrando, nos pareció como un match interesante, con distintas experiencias, pero en el mismo espacio físico. Así que bueno, eso... muchas gracias, nada, estamos ahí justos con el tiempo, en realidad nos quedaríamos horas
hablando con cada una de ustedes, súper enriquecedoras sus experiencias, un poco lo que queríamos reflejar con Fer y bueno, desde la comunidad de innovación, es trayendo este tema a la mesa, lo importante, los de HR venimos de un momentum de mercado exigido en donde hemos ido poco a poco comoditizando la propuesta de valor del colaborador, ¿no? Uno sacaba Google ponía la mesa de ping-pong, todos poníamos la mesa de ping-pong. Viernes Flex. La propuesta de PX tiene que ver, para la gente que todavía no transitó este camino, con salir a entender a dónde están los puntos de fricción del colaborador y no enfocarnos tanto desde esa lógica de procesos como las chicas traían, que hemos aprendido, que por ahí funcionaba en un contexto de mayor estabilidad, ¿no? PX propone escuchar dónde se traba el colaborador para hacer lo que mejor sabe hacer, que es su trabajo, e intervenir junto a él en rediseñar ese punto de fricción que de pronto en la anónima es distinto que en Medife y que es distinto que en Danone. Con lo cual ahí cuando nos metemos a diseñar iniciativas concentrados en eso que le duele al Danoner, a la anónima o al Medife, definitivamente desde la construcción vamos a lograr un impacto mucho mayor que va a mover, porque todo esto no es solo un concepto romántico, sino que va a mover los drivers del negocio, porque esto ya empíricamente empieza a dar resultados muy prometedores dentro del negocio. Fer, ¿algo que quieras agregar? Sí, quiero una frase que me encantó de L. Nosotros siempre hablamos de experiencia, personas en el centro, y él le dijo personas y negocio en el centro. Entonces, y ahí, entonces complemento con otra, que es como del librito PX, es que viven y que sienten. Entonces yo creo que tenemos que ver, y nos queda clarísimo después de esta hora, de que tenemos que ver que viven y que sienten las personas en su experiencia con la organización, pero qué viven y qué sienten los negocios, hacia dónde está yendo esa transformación que todas las organizaciones vamos, qué requerimientos y qué dolores se está viendo en cuestión de las personas, porque si no alineamos ese camino no vamos a ningún lado, nos chocamos. Entonces, esto solo es posible si unimos la estrategia del negocio y esa visión y esas necesidades también con lo que vamos a escuchar y sentir de las personas. Bueno, eso me parece que está bueno, que no nos quedemos solo en estos soft de querer hacer a las personas felices, eso no es PX. Tenemos que conectar con el negocio y tenemos que hacerlo con datos y con decisiones basadas en las personas y que conecten con esa alineación estratégica. Bueno, dejamos un ratito, les agradecemos a todos su participación, está el chat abierto para preguntas. Y bueno, les agradecemos nuevamente este espacio y volvemos a agradecer a nuestros sponsors que nos acompañan desde ADRA. Y queda todo grabado, chicos, sépanlo que estos webinars de ADRA, hay una biblioteca enorme de muy lindos webinars y charlas y temas que por ahí a veces a uno le resuenan y están en la página. Bueno, hacemos un poquito de comunicación porque realmente creo que es muy útil. ¿Tenés algún comentario, alguna pregunta para leer? Yo no las veo. No por ahora, veo una que ya contestamos. A ver, acá hay una, a ver, un momento que me está llegando el minuto a minuto. ¿Cómo procedían? Las hago y las abiertas a Una es, ¿cómo procedían con los empleados? Pedían cosas que no se podían otorgar, pregunta Nancy. Claro, ¿qué hacemos cuando en la escucha los colaboradores tienen una expectativa o piden algo? Y nada, como todo, no se trata de satisfacer todo lo que la gente quiere, ¿no? PX. ¿Quién se anima a contestar? Bueno, no sé, ahí creo que me parece básicamente, obviamente que todas las ideas en nuestro caso fueron escuchadas y justamente estamos trabajando en ese plan de acción que alinee lo que hoy hacemos también con las expectativas de las personas y también abriendo espacios nuevos, ¿no? Que quizás nunca desde Recursos Humanos nos habíamos pensado desde el lugar que los plantearon. Me parece que esto de escuchar después también tiene que estar esa parte de devolución, ¿no? Siempre que medimos, me parece que para ganar confianza en la metodología
es la devolución, y que cuando yo hablaba de un alto compromiso del top management, en nuestro caso, los directores de cada unidad de negocio se fueron juntando con la gente, más allá de la comunicación general que podemos hacer desde el área de comunicación, en acercar de manera directa los resultados de su unidad de negocio, que me parece que ese también tiene un valor para que las personas también digan, bueno, yo lo que dije en la encuesta lo escucharon y lo recibieron, entonces también de esa manera me parece que se van alineando las expectativas. Total. Hay muchas veces, por ahí entiendo que a veces es el miedo como decir, uy, si me piden que les compre, no sé, sushi todos los viernes. A veces uno cree que va a suceder eso, pero la misma metodología también ayuda a alinear las expectativas de las personas, porque la pregunta que uno acerca, que está pensada y organizada de cierta manera dentro del journey, tiene que ver también con setear un poco la expectativa. O sea, no es la pregunta abierta de ¿qué querés que te dé y te lo doy? Sino que todo ese momento a momento tiene una lógica y una correlación, como contaban antes, de qué sucede cuando sucede, qué sucede cuando no sucede y cuál es la experiencia del colaborador. Entonces, en la unión de todo eso, me parece que se van seteando algunas expectativas también. Y ahí, Ale, hay una preguntita que creo que es para vos. ¿Qué indicadores utilizaron para medir PX en líneas operativas de planta? Bueno, ahí en realidad se hizo, hay una experiencia general, que es la experiencia, la anónima, la general, y después hicimos todo un trabajo previo hasta llegar al formulario final, de juntarnos con los líderes de cada unidad de negocio primero, después nos juntamos, hicimos focus groups con también diversidad de públicos, desde los cajeros, las cajeras, repositores, gente administrativa de la sucursal, para hacer la experiencia a medida de esa unidad de negocio, que en muchos casos, en la mayoría, por suerte, tenía muchos puntos de unión, y después había segmentaciones de preguntas que eran propias de esa unidad de negocio, donde quizás yo, que trabajo en las oficinas centrales, no me llegaba esa pregunta, que tenía que ver quizás con si dentro de la primera semana de trabajo recibiste la capacitación para manipular alimentos, o con seguridad e higiene, o con distintos aspectos que hacen justamente al negocio, esto que hablábamos de nunca perder de foco el negocio y las necesidades que está teniendo el negocio. Buenísimo. Una pregunta más, y bueno, y después dejamos las vías de contacto de ADRA abiertas para en privado seguir respondiendo si surgen posteriores. Bueno, acá nos preguntan, Alo, cómo están yendo por ese lado. Nos pasa que quieren sí o sí home office. Empezamos con un sistema híbrido de 4 oficinas y 1 en casa. Los escuchamos y hoy tenemos 3 oficinas, 2 en casa, y aún así siguen disconformes. Ahí igual indagaría un poco más qué es lo que quiere la gente, qué es lo que, no sé cómo lo indagaron, digo, porque la pregunta es home office o oficina, por ahí es como una pregunta demasiado abierta, por ahí yo trataría de indagar un poco más qué les está pasando a esas personas, quiénes son, qué intereses tienen y qué es lo que están buscando con esos más días de home office. Si efectivamente son más días de home office o qué es lo que hay atrás. Digo, trataría de indagar un poquito más con la metodología. Bueno, un bonus track y cortamos, ¿no? El público se queda, un bonus track y ya cortamos porque queremos, nada, ser respetuosos de la agenda de todos. ¿Cómo logran alinear PX con el resto de los sectores de HR? María, animate vos. Dale, María, vos esta la tenés donde yo. Ay, no te escucho. Mario. No se te escucha. No, te salvó la campana, te salvó la campana. No, se corta, no te preocupes, María. Si quieren, nada, si cerramos con esto, voy yo. PX es una disciplina transversal, es como Customer Experience. Incluso cuando nos metemos en el mundo de PX, vamos a dar cuenta
que los puntos de dolor que encontramos, ¿no? Que salimos a buscar y encontramos, no tienen que ver sí o sí con los procesos de HR, ¿no? A veces empiezan a surgir cosas como la estrategia no está clara, o nuestro presupuesto no está alineado con los KPIs que se nos piden, o el proceso de rendición de gastos, llevándolo a algo puntual y táctico, bien simple, es un chino y prefiero pagar desde el bolsillo, ¿no? Entonces, PX alinea a la organización, no solamente al área de HR. Lo que el head de PX hace es llevar esos insights recurrentes, y acá traigo la palabra recurrente porque es clave. No vamos a querer resolver problemas del uno a uno de todo, pues sería imposible, pero sí vamos a buscar esos puntos de dolor recurrentes de nuestros arquetipos y a intervenir con quien tengamos que intervenir, que puede ser otra área de HR o puede ser otra área de negocio, para poder destrabar ese punto de dolor. Hay dos, y con esto cerramos, insights grandes que dejamos para terminar. Uno es, la primera ficha que nos cae es: nosotros no sabemos lo que el colaborador quiere, lo sabe el colaborador. Esa es la primera ficha que nos tiene que caer. Y la segunda es: vamos a pasar de un HR reactivo a un HR proactivo. En la medida que empezamos a avanzar con la implementación de PX, primero vamos a encontrar que tenemos un montón de cosas que no sabíamos que dolían y hacíamos mal en el antes, ¿no? Reactivos. Pero después vamos a poder agarrar las cosas a tiempo y lograr destrabarlas cuando fuera necesario, antes de que se haga una bola de nieve. Muchas gracias a todos, un placer, y bueno, vamos por más en alguna otra de estas charlitas. Gracias, chicos, gracias a todos los que están por ahí. Gracias.